Tomen sus Biblias y vayan a 1 Corintios capítulo 11. Y mientras encuentran 1 Corintios 11, vamos a orar por nosotros. Padre, venimos a ti hoy a escuchar las verdades que son solamente dadas en la especial revelación de Dios, las Escrituras. Venimos particularmente en esta mañana con un sentido de sobriedad y seriedad, en el sentido de que vamos a tomar de la mesa del Señor en unos momentos. Oro que aún ahora prepares nuestros corazones, que nos muestres la seriedad de esta ceremonia, de este recordatorio. Y oro, Señor, que nuestro sentido de lo divino, de lo santo, de lo celestial, aún hoy nos mueva en lo que nos enfocamos en lo que viene. Señor, oramos tus grandes bendiciones en nosotros mientras escuchamos, mientras aprendemos, y mientras crecemos y mientras nos preparamos para ser más como Cristo, porque es en su nombre que oramos. Amén. Era un grupo de personas que llegaron a ser conocidos como los mártires marianos. Fueron conocidos como los mártires marianos porque fueron quemados en la hoguera por la reina católica María de Inglaterra, quien apodaron María la Sangrienta. En los últimos 4 años de su reinado, de 1555 a 1558, mandó a quemar 288 personas en la hoguera. Esto incluyó a un arzobispo, 4 obispos, 21 pastores, 55 mujeres y 4 niños. Muchos hombres buenos y piadosos fueron asesinados. John Roger, un ministro londinense que ayudó a sacar una nueva edición de la Biblia en inglés de Tyndale, conocida como la Biblia de Mateo, un seudónimo para John Rogers. Roger fue el primero en morir bajo el reinado de María la Sangrienta. Fue John Hooper. Él fue el obispo de Gloucester, quien fue el ministro que disputó con la iglesia protestante de Inglaterra antes que la reina María la catolizara de nuevo debido al uso de sus vestimentas porque era demasiado católica. La reina María dispuso a Hooper para morir poco después de que ella tomara el poder. Allí estaba Rowell Taylor, fue el pastor de Hayley y fue quemado el mismo día que Hooper en febrero de 1555, y Taylor era un pastor anciano y erudito a quien se le había aconsejado que huyera de la persecución. Dijo que no. Dijo primero que quería decirle algo a ese obispo barbón a su cara. Y segundo dijo, creo ante Dios que nunca podré hacer por mi Dios un servicio tan grande como el que puedo hacer ahora. Fue John Bradford quien fue a la hoguera el 1 de julio de 1555 y es el considerado uno de los 4 pilares principales de la Iglesia Reformada en Inglaterra, junto con Thomas Nicholas Ridley y Hugh Latimer. Esos 3 hombres también fueron asesinados por la reina María, los más famosos de los reformadores ingleses. Pero ¿por qué estos hombres murieron? ¿Por qué otros 280 o más verdaderos creyentes en Cristo murieron, incluyendo niños? ¿Por qué murieron bajo la crueldad de la mano de María la Sangrienta? La razón principal por la que murieron fue porque se negaron a reconocer la doctrina católica de la transubstanciación, de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en los elementos consagrados del pan y el vino de la cena del Señor. La transubstanciación dice que el cuerpo y la sangre de Cristo están literalmente, local y materialmente presentes bajo las formas del pan y vino después de que las palabras de consagración son pronunciadas. ¿Por qué valía la pena morir por esto? ¿Acaso no es un problema de una iglesia local? ¿Por qué la transubstanciación destruye el Evangelio y cambia a Cristo? Eso es el porqué. Arruina la obra terminada de Cristo en la cruz, ya que su sacrificio se repite cada vez que se toma la mesa del Señor. Denigra el sumo sacerdocio de Cristo, ya que cualquier sacerdote católico está actuando ahora como un intermediario entre Dios y los hombres. Exalta a los hombres.
a la posición de Cristo, dándose supuesta autoridad para ser santos abogados. Destruye la naturaleza humana de Cristo. Si su cuerpo real, el nacido de la Virgen María, el cual fue resucitado entre los muertos y ascendió al cielo, puede estar en dos lugares a la vez, entonces ya no es el segundo Adán. Él no es un verdadero representante tanto del hombre como de Dios. O para ponerlo de esta forma, la transubstanciación puso el poder de la salvación en las manos de la Iglesia. Un congregante debe continuar tomando la cena del Señor una y otra vez para mantener la salvación, y la Iglesia es entonces el dispensario de la salvación en Cristo. Ahora, a menos que usted esté de invitado con nosotros el día de hoy y resulte ser católico, entonces el problema es probable que no esté preocupado por la transubstanciación. Mi punto principal a recordarles a estos preciosos santos mártires no es tanto enfocarme en la transubstanciación, sino simplemente señalar que la cena del Señor fue tan importante para ellos que fue digna de que fueran muertos como mártires. Valía la pena morir por ello. Y esto es lo que queremos examinar esta mañana en nuestra serie que continuamos, serie sobre la iglesia que honra a Cristo. Queremos examinar la comunión, la mesa del Señor, la cena del Señor. Y para examinar la comunión quiero dividir esto en 4 preguntas. El qué, el por qué lo hacemos y quién y cómo de la cena del Señor. ¿Qué, por qué, quién y cómo? Y vamos a llegar a 1 Corintios 11 en la porción del cómo de nuestro tiempo de la mañana. Así que miremos primero qué es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Primero, es la verdadera Pascua. Es la verdadera Pascua. La Pascua, instituida en Éxodo 12, conmemora el rescate de Israel de la esclavitud en Egipto, y la cena del Señor nos dirige a nuestro rescate de la esclavitud del pecado y de la ira venidera de Dios. Los corderos sacrificados de la Pascua eran un retrato del perfecto Cordero de Dios que murió en la cruz para salvarnos del juicio de Dios a causa de nuestro pecado, como dice Pedro, que fue con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. Esto no es difícil de entender. La Pascua fue una sombra de la verdadera Pascua. La última cena con Jesús, la noche en la que iba a ser arrestado, esta fue la última Pascua autorizada en la historia de Israel, y fue la primera cena del Señor autorizada. Así que es la verdadera Pascua. Segunda parte. La cena del Señor es la señal del nuevo pacto. En la Biblia, la señal de un pacto era algo repetido de algún tipo. Dios puso un arco iris en el cielo para Noé y para las generaciones futuras como una señal de la promesa de que Dios nunca destruiría la tierra mediante un diluvio. Dios dio la circuncisión como un recordatorio perpetuo a Abraham y a su descendencia de sus promesas a Abraham. Y obviamente esto no es una señal repetible, pero en Israel siempre se le recordaba el pacto mediante la circuncisión cada día de su vida. Dios instituyó el sábado en el monte Sinaí como una señal de su pacto con Israel, para que cada 7 días se les recordara que eran una nación escogida de Dios y que descansaran en Dios. Por también, de hecho, ignorar y denigrar una señal, es decir, odio ese pacto y lo rechazo. Pero el primer pacto de Dios con Israel tiene diferentes nombres, mosaico israelita o del antiguo pacto, tenía una fecha de vencimiento. ¿Cuándo expiraría? Expiraría cuando Dios diera un nuevo pacto, un pacto destinado a continuar por la eternidad, y el nuevo pacto tendría características y disposiciones. Hay unas características del nuevo pacto. Primero es nuevo. No es un antiguo pacto renovado. No es un antiguo pacto renovado. Jeremías 31 hace referencia a un nuevo pacto, no a un antiguo pacto rectificado. Otra característica es que es eterno. Jeremías 32:40 dice, haré con ellos un pacto eterno. No como el pacto
mosaico que tenía una expresión. Hay una tercera característica que garantiza una nación de Israel para siempre. Garantiza una nación de Israel para siempre. En Jeremías 31, 35 al 37, Dios básicamente dice: si el cielo y las estrellas se caen del cielo, entonces Israel cesará de ser nación. Y la cuarta característica es que es un pacto de paz. Es un pacto de paz. Ezequiel 37:26 dice: y haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos, y les daré la tierra y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Israel estará en paz porque están en su tierra, están prosperando, y Dios estará literalmente entre ellos en la persona de Cristo Jesús el Mesías. Pero que también provee. ¿Cuáles son las provisiones del nuevo pacto? Bueno, primero que nada, provee transformación espiritual. Transformación espiritual. Ezequiel 11:19 dice: yo les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de su piedra, y les daré un corazón de carne. Una transformación espiritual. También les provee perdón. Jeremías 31:34 dice: porque perdonaré su iniquidad, y no me acordaré más de su pecado. También provee una relación completa con Dios, restaurada. Jeremías 24:7 dice: les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Ahora, tenemos un rompecabezas teológico. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto se le promete a Israel. Y la iglesia gentil participa en el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto no se cumplirá finalmente hasta que Israel entre en una relación correcta con Dios al final de la tribulación. Sí, participamos en el nuevo pacto de dos formas obvias. Primero, estamos en Cristo. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y la segunda forma en que participamos como gentiles, somos habitados por el Espíritu Santo. Esa es la característica primordial del nuevo pacto. Pero la iglesia no es el cumplimiento del nuevo pacto. El nuevo pacto incluye las provisiones materiales tales como tierras, ciudades reconstruidas, viñedos y huertos, que en ninguna parte del Nuevo Testamento se aplica a la iglesia. Estaría bien que aplicara y dijera: bueno, eres miembro de la iglesia, aquí están tus 5 acres de tierra, pero no, eso no se aplica. Así que disfrutamos muchas de las bendiciones del nuevo pacto, y por eso lo celebramos, pero la plenitud del nuevo pacto está relacionada específicamente con la finalización del pacto de Dios para con Israel. Pero puesto que el nuevo pacto es la pieza final del plan redentor de Dios, y puesto que los participantes en el nuevo pacto, como nosotros recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo recordamos este gran privilegio? Se nos ha dado una señal, un recuerdo por el cual indicamos que somos participantes en el nuevo pacto. Y esta señal es la mesa del Señor. Recuerde, negar la señal del pacto es rechazar a Dios y el pacto que Él dio. Si quieres hacer del arco iris un símbolo de la degeneración sexual en lugar del símbolo de la protección de Dios, entonces has declarado: no quiero a Dios. Si quieres ignorar la ley de la circuncisión, entonces estabas diciendo: no quería las promesas de Abraham o el Dios de Abraham. Si usted como israelita elegía ignorar continuamente el sábado y los años sabáticos, entonces estabas diciendo que no querías al Dios de ese pacto. Y si como creyente, de la misma manera, si como creyente profesante en Cristo quieres denigrar, minimizar o ignorar la mesa del Señor, estás diciendo que no quieres a Cristo. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Es la verdadera Pascua y es la señal del nuevo pacto. ¿Qué tal la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué observamos la cena del Señor? Bueno, déjeme darle 2 razones. Podemos hacer más, pero déjeme darle 2. Primero que nada, es un medio de gracia. La mesa del Señor es un medio de gracia. Esta frase, un medio de gracia, es históricamente
se refiere a aquellas cosas que son avenidas de bendiciones de Dios, como la Biblia, el bautismo, la comunión, la oración, la adoración, la comunión de los santos. No significa que sea algo que hace que una persona esté más en forma o más calificada para recibir la justificación de Dios. Esa es la vista católica romana. En realidad no soy un gran admirador de la frase medios de gracia, porque puede sonar como una frase católica, pero es una frase muy conocida que debes entender. Esto no es el punto de vista católico de los medios de gracia, donde se enseña que estas cosas imparten gracia, ya sea que haya o no fe subjetiva por parte de la persona que participa en estas cosas. Eso no es el caso. Medios de gracia deben ser acompañados por fe. Pero al igual que la Biblia, la oración, la adoración, el bautismo, la comunión de los santos, la comunión es un medio para recibir la bendición y la ayuda de Dios. Hay una segunda razón. La cena del Señor es un recuerdo especial o un memorial, y esto es la razón principal. Los teólogos generalmente están de acuerdo en 4 puntos de vista principales sobre el significado de la cena del Señor, y estos son muy importantes, tanto que gente murió por ellos. Está el punto de vista católico romano, que dice que tomar la Eucaristía, y nos alejamos de ese término porque es muy católico, es necesario para recibir la gracia de Dios, que la salvación se gana, en parte, al continuar participando. La iglesia ortodoxa, griegas y rusas también creen eso. Ahora está el punto de vista reformado. El reformador Martín Lutero guardó algunas ideas del catolicismo romano en el sentido de que creía que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban físicamente presentes con los elementos. Está el punto de vista reformado o calvinista, que dice que Cristo está presente en la cena del Señor, pero no física ni corporalmente, sino que su presencia es espiritual y dinámica. Y luego está la visión de Zwinglio, del reformador Ulrico Zwinglio. Es una conmemoración para traer a nuestras mentes la muerte de Cristo, el agradecimiento por la obra de la cruz. El beneficio de las observaciones está simplemente en recibir por fe los beneficios continuos de la muerte de Cristo, y funciona más como una proclamación. ¿De dónde obtenemos esta idea de proclamación? Bueno, de 1 Corintios 11:26 dice: porque todas las veces que coméis este pan y bebieres la copa, proclamáis la muerte del Señor. Ahora, Calvino y Zwinglio estuvieron de acuerdo en que sus puntos de vista de la mesa del Señor, aunque ligeramente diferentes, eran básicamente compatibles. Por lo que ya sea que usted se aferre al punto de vista reformado o al punto de vista de Zwingli, cualquiera de los dos son compatibles. Pero ciertamente es exacto hablar de la presencia única de Cristo con su pueblo cuando celebramos la cena del Señor, pero la idea de la presencia espiritual como una presencia de alguna manera elevada puede ser confusa y llevarnos a pensar en términos de misticismo o experiencias estáticas. Así que, ¿cómo debemos entender la cena del Señor? Bueno, aquí en nuestra iglesia, nuestra declaración doctrinal muestra que nos acercamos más a la visión de Zwingli, que miramos la cena como un memorial, con algún sabor reformado. Pero notamos que también creemos que Cristo está presente de una manera única cuando cantamos, oramos, leemos las Escrituras, predicamos la palabra y tenemos comunión. Pero miramos la cena del Señor más como un memorial. Aquí está la pregunta que llevó a la gente a morir. ¿Quién? ¿Quién puede participar en la mesa del Señor? Existe una amplia gama de opiniones en cuanto a quién puede participar, que va desde cualquier persona que entra en el edificio hasta el otro lado, que dice que solo los miembros oficiales de la iglesia pueden participar de los elementos, y entre medio. Esta es la pregunta del siglo, de cómo guardar la mesa, cómo proteges la mesa del Señor. Y aquí está la respuesta corta. ¿Quién puede recibir la mesa del Señor? Aquellos que se identificaron visible y públicamente con el cuerpo de Cristo. Aquellos que se han identificado visible y públicamente con el cuerpo de Cristo. Ahora, porque esta es una pregunta primordial, déjeme darle una respuesta.
Solomon Stoddard, que vivió en 1643, influyente pastor puritano de la Iglesia Congregacional de Northampton, Massachusetts. Él veía la mesa del Señor como una ordenanza de conversión, que también estaba destinada a los incrédulos que tenían un conocimiento básico del cristianismo para llevarlos a una verdadera conversión interna. Esto era un medio de traer a incrédulos al conocimiento de Dios. ¿Y por qué esto era importante? Porque para este tiempo, para convertirte en un ciudadano de la colonia de Massachusetts, también tenías que ser miembro de la iglesia. Así que era una pregunta. Así que Stoddard introdujo lo que él llamó el pacto a mitad de camino. Cuando escucho a alguien decir a mitad de camino, debemos sospechar. ¿Y de qué se trataba el pacto a mitad de camino? Bueno, la iglesia estaba en decline y en un esfuerzo por aumentar el número de miembros en la iglesia significaba que los niños, incluyendo los hijos adultos de los creyentes profesantes y miembros de la iglesia y que eran de carácter moral, podían ser bautizados con la esperanza de algún día ser salvos. Decían, si tienes algún familiar que piense que Cristo es una buena persona, los traes y los bautizamos. Pero más tarde sintió que esto no era lo suficientemente generoso, así que comenzó a admitir a estos incrédulos en la mesa del Señor, porque Stoddard vio la mesa del Señor en las palabras del historiador de la Inglaterra Marlowe, un sello no de la regeneración personal, sino de la verdad, de la revelación de Dios en Cristo y de la voluntad de Dios de hacer un pacto con las naciones cristianas. Porque Stoddard consideraba a Nueva Inglaterra como una nación cristiana, y era apropiado que todos los que formaban parte de ese pacto nacional participaran por su propio bien. Bueno, después de décadas de fiel servicio en la iglesia, Stoddard escogió a su sucesor. Su sucesor fue su propio nieto. Su nieto se llamaba Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, quien finalmente cercó la mesa con firmeza y dijo, no, debes ser un creyente en Jesucristo, bautizado como un creyente para recibir la mesa del Señor. Y la iglesia se deshizo de él. ¿Por qué? Porque esto iba a disminuir la asistencia de la iglesia y minimizó la idea de la colonia de la bahía de Massachusetts como una nación cristiana. Así que básicamente Jonathan Edwards fue expulsado por no creer en un nacionalismo cristiano. Ahora, ya que la mesa del Señor nos salva, y puesto que es dada específicamente a los creyentes en Cristo, y puesto que los creyentes en Cristo son identificados por su voluntad de ser bautizados, y puesto que el bautismo es por definición un acto de unión con un cuerpo local de creyentes, regresamos nosotros a decir que bautizamos a aquellos que damos la mesa del Señor a aquellos que se identificaron visiblemente y públicamente con el cuerpo de Cristo, es decir, aquellos que han sido bautizados públicamente y se han unido a la iglesia local. Y padres, si tienes niños pequeños que no han sido bautizados, no pueden recibir la mesa del Señor. Les estás dando una falsa seguridad de salvación. Porque un niño de 4 años cree que si come este pedazo de pan, Dios lo ama más, pero es falso. Y tú, cuando te pregunten por qué no puedo hacerlo, entonces proclama el evangelio. Ahora, admitimos un par de realidades y tratamos de ajustarnos a ellas. Primero, la iglesia local tiene invitados. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama automóviles y podemos manejar y tenemos invitados que aman a Cristo y que son miembros bautizados de otras iglesias locales, parientes que nos visitan, otros que asisten por otras razones, que son fieles miembros bautizados de otras iglesias locales. Le abrimos la mesa con mucho gusto. Pero sepa que esto está en la conciencia del invitado que participa. Yo lavo mis manos. Está en ti saber eso. Segundo, también no tenemos la capacidad de bautizar instantáneamente o conferir instantáneamente la membresía de la iglesia. Tenemos que programar nuestra clase de membresía con mucha anticipación. Por lo tanto, recurrimos a la intención de tu corazón. Si es tu intención, tan pronto como sea capaz de ser bautizado y unirte a la iglesia local, entonces tenemos una conciencia tranquila acerca de compartir la mesa del Señor con usted. Qué importante es la pregunta del ¿quién? Hay unas iglesias locales que ni siquiera lo mencionan. Y en realidad su idea es tratar de que la mayoría de personas agarren ese pedazo de pan y jugo para que piensen que son parte de la iglesia. Y algunas iglesias dicen que malos son al negarle la mesa del Señor a alguien. Bueno, déjame darle algo de historia
simplemente para que sepan que es sobrio y es esto. En los días de Juan Calvino en Ginebra, él descubrió que era mucho más fácil reformar la doctrina del pueblo que reformar su conducta. Algunas de las familias influyentes de Ginebra formaron un partido de oposición, se llamaban a sí mismos los libertinos, y protestaron contra el suspender a alguien de la mesa del Señor. A un hombre llamado de Filiberto se le prohibió sentarse a la mesa del Señor, y la razón era porque denunciaba públicamente la autoridad espiritual de la ciudad, y específicamente de Juan Calvino. En otras palabras, tenía un problema de sumisión. Básicamente dijo, no me voy a someter a mi pastor. Tenía un problema de sumisión. Así que se le negó la cena del Señor como debería de ser. Bueno, los libertinos eran la Unión Americana, por así decirlo, de libertades civiles. Y se preocuparon de este tema y comenzaron a ganar poder en el Consejo Municipal, y el Consejo votó para anular la autoridad del liderazgo de la Iglesia. El decirle a la Iglesia de parte del gobierno qué podía y qué no podía hacer, y dijeron que restaurarían a ese hombre a la mesa del Señor. 2 días después, un domingo en la Catedral de San Pedro, el lugar estaba lleno. Todos en la ciudad, en el pueblo, querían mirar qué iba a hacer. Todos los libertinos estaban allí con sus manos en sus espadas, listos para defender a Filiberto Bertel, el rebelde, mientras tomaba la cena. El amigo de Calvino, Teodoro Beza, relató lo sucedido. Dice él: pero Calvino, aunque había sido informado de lo que se había hecho solo 2 días antes del periodo habitual de celebración de la Cena del Señor, levantó la voz y la mano en el curso de su sermón, después de haber hablado largo y tendido sobre los que desprecian a los ministros consagrados, y exclamó: moriré antes de que esta mano extienda las cosas sagradas del Señor a los que han sido juzgados como despreciadores. Estas palabras, por extraño que parezcan, tuvieron tal efecto en los hombres, por anárquicos que fueran, que Perrin, un líder de los libertinos, aconsejó secretamente a Berthier que no se presentara a la mesa del Señor. La Santa Cena se celebró con un silencio extraordinario, no sin cierto grado de temblor, como si la deidad misma estuviera realmente presente. Ahora, esa es la forma en que debemos de recibir la mesa del Señor. No sin algún grado de temblor. Entonces, ¿quién puede participar? Aquellos que visible y públicamente se han identificado con el cuerpo de Cristo. Ahora podemos llegar a la pregunta de cómo, y esto nos lleva a nuestro texto, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les enseñé, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Quiero mostrarles 5 componentes de la descripción de Pablo sobre la Cena del Señor. Primero es la ambientación. La ambientación se encuentra en el versículo 23. Pablo nos lleva de vuelta a la noche en que Jesús compartió la última cena de la Pascua con sus discípulos. En Jerusalén, como exigía la ley, se esperaba que los ciudadanos pusieran habitaciones a disposición de los peregrinos. Jerusalén era no solamente una ciudad donde vivías, sino era una posesión nacional. Tu casa era una posesión nacional y se suponía que tú tenías que compartirla. Y en una cena de Pascua, el jefe del grupo explicaba cada elemento de la comida. En este caso, Jesús tomó este papel, pero añadió las nuevas dimensiones del nuevo pacto. Déjame darle los órdenes de acontecimientos brevemente. Primero que nada, había una bendición del día de la fiesta, y la primera copa de vino, la copa se llamaba la copa de la santificación.
El primer plato de comida incluía hierbas amargas para recordar a los judíos la amargura de la esclavitud. La historia de la Pascua era contada cuando Dios rescató a Israel con el ángel de la muerte. Y luego cantaban la primera mitad del Jalel, del Salmo 113 al 116. Luego llegabas a la segunda copa, llamado la copa de la interpretación. La copa de la interpretación, y luego tenías el plato principal, donde comían el cordero, pan, más hierbas amargas y vino. Después de la comida, tenían la tercera copa, llamada la copa de bendición. Y luego tenían este canto, el canto de la segunda parte del Jalel, del Salmo 117 al 118. Y finalmente bebían la cuarta copa, la copa de la consumación. Ahora, normalmente la Pascua era un tiempo de recuerdo y celebración. Pero esta vez, la última Pascua oficial y la primera cena del Señor, había un tono sobrio. Jesús estaba identificando a sí mismo como el cordero que sería inmolado para pagar por los pecados de muchos. Ese es el escenario. La segunda parte es el pan. El pan, el versículo 23 y 24, Jesús primero dio gracias. La oración sería algo así como: bendito sea, oh Yahvé, de nuestro Dios, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Esto es un reconocimiento de que el pan es un don de Dios. Él partió el pan, a esto se le llama el pan de la aflicción, simbolizando que su cuerpo sería quebrantado en la aflicción, pero no solo quebrantado por ti. El quebrantamiento, la muerte del cuerpo de Jesús sería sustitutivo, tal como fue el Cordero. Jesús también se llamó a sí mismo el pan de vida que ha bajado del cielo en Juan 6:35. Así que Jesús es el pan que bajó del cielo como un regalo que dará vida solo al ser partido, quebrantado y luego recibido por los seguidores de Cristo. Ese es el escenario, el pan. Ahora el tercero es la copa, versículo 25. Después de la comida, Jesús tomó la tercera copa, la copa de la bendición. Mateo 26:27 dice: y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La oración habría sido una oración de acción de gracias, de donde obtenemos la palabra Eucaristía, de esa palabra acción de gracias. Uno de aquellos mártires, Vladimir, cuando fue juzgado por su vida, insistió en que la presencia espiritual de Cristo al tomar la cena del Señor era suficiente. Lo llamó una presencia real porque el verdadero cristiano está habitado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y argumentó esto, dijo él: Cristo nunca habló una palabra de sacrificio ni dijo una palabra de misa. La cena del Señor fue instituida para provocarnos la acción de gracia y para incitarnos por medio de la predicación del Evangelio a recordar su muerte hasta que Él regrese. Y lo mataron. ¿Ves? Cristo aplica un lenguaje sacrificial al mismo. Él es el cuerpo, es la carne, Él es el nuevo sacrificio. Cuando Jesús dijo: beban todos de Él, porque esta es mi sangre del pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados, reunió tres pasajes significativos del antiguo pacto, si los juntó en uno solo. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha cortado con vosotros conforme a todas estas palabras. Esta fue la inauguración del antiguo pacto. Jesús también incorporó Jeremías 31:31, donde dice: aquí vienen días, dice Jehová, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. E incorporó Isaías 53:12, donde dice: derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Sin embargo, él mismo cargó con el pecado de muchos. Poniendo todo junto, ¿qué dijo Jesús? Esta es mi sangre del pacto nuevo, implícito, derramada por el pecado de muchos. Ahora hay una cuarta parte
Es la proclamación en el versículo 26. La proclamación en el versículo 26. Es la celebración de la Cena del Señor. Es una proclamación. Es el mensaje de remisión de pecados que se dramatiza en el acto de la comunión. Es un ensayo del Evangelio. Es un medio para regocijarse en el Evangelio como alguien que ha sido salvado. Es un medio para proclamar el Evangelio a los perdidos. Cuando miras los diversos elementos de la comida de la Pascua y comienzas a quitar los que ya no son relevantes, ¿qué sucede? Si quitamos las hierbas amargas, la amargura de la esclavitud del pecado, quitamos el cordero, porque Jesús ahora se ha convertido en el cordero, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos solamente con el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo simbolizados. La Cena del Señor es una proclamación de la muerte del Señor, el Evangelio, pero esta proclamación también tiene un enfoque futuro. El escenario, el pan, la copa de la proclamación, la esperanza de la quinta parte. Esto es una frase que nos asombra. Dice, Pablo dijo que comeremos el pan y beberemos la copa hasta que Él venga. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un tiempo en el que esto cambia. ¿Y cómo sabemos? Recuerda que normalmente había 4 copas y nuestro enfoque ha estado en la tercera, la copa de la bendición. Pero echemos un vistazo a las 4 copas por un momento. Cada copa es representativa de 4 promesas dadas a Israel en Éxodo 6 al 7. El contexto inmediato es el hecho de que Israel está en esclavitud. La Pascua conmemoraría la libertad de Dios, pero todo sería en última instancia simplemente una imagen de la obra de Cristo en la cruz y nuestra liberación del pecado. Copa 1. Copa de santificación o apartarnos. Éxodo 6:6 dice, di pues a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de los trabajos de los egipcios, yo los apartaré. Así como Dios prometió libertad a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, también prometió libertad a todos los que se arrepintieran de su pecado y se vuelvan a Cristo de la esclavitud del pecado y la muerte. La segunda copa es la copa de la interpretación, como Dios los santificaría y los apartaría. Éxodo 6:6 continúa, di pues a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de los trabajos de los egipcios y os liberaré de su esclavitud. Eso es como. Y al igual que Jehová prometió liberar completamente a Israel del ciclo de la esclavitud y muerte, Dios en Cristo nos ha prometido la victoria sobre la sentencia de muerte de la culpa del pecado. Ya no estamos esclavizados por la condena bajo la que nacimos. Hay una tercera copa, la copa de la bendición, la copa que celebramos en la Cena del Señor. Todo Éxodo 6:6 dice, di pues a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré del debajo de los trabajos de Egipto y los libraré de la esclavitud. Dice, yo también te redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. ¿Cuáles fueron los grandes juicios? Dios salvó a Israel al derramar la sangre de Egipto. ¿Cuál es el gran acto de juicio por el cual Dios ha pagado por nuestro pecado y ha satisfecho su santa indignación e ira? La cruz de Cristo. Y esto nos lleva a la cuarta copa. La cuarta copa se llama la copa de la consumación. Esta copa corresponde a la cuarta promesa que Dios hizo a Israel. Éxodo 6:7 dice, entonces te tomaré por pueblo mío, y seré tu Dios, y sabrás que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de debajo de los trabajos de los egipcios. Dios sí liberó a Israel, y los formó en una nación que era exclusivamente suya. Jesús no bebió la cuarta copa. Él se detuvo ahí. No bebió la copa de la consumación. Mateo 26:29 dice, pero yo os digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús lo beberá la copa de la consumación en reino en la cena del Cordero. Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. A ella se le fue concedido vestir
vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Señor. También me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Así que en cierto sentido, cuando recibimos la mesa del Señor, cuando comemos el pan y cuando tomamos la tercera copa, la copa de la bendición que representa la sangre de Cristo, en cierto sentido está sin terminar. Es una ceremonia que no está completa. Bebemos la copa que recuerda el juicio de Cristo, pero la ceremonia solo será completada cuando con Cristo. Quiero que piensen en esto, piensen en todas las veces que en los creyentes en Cristo, si has sido creyente por 10, 20 años, 30 o 40, 50 años, todas las veces que has comido el pan y bebido la copa, que va a haber un día cuando se cambia y cambiemos de la tercera copa a la cuarta copa. ¿Y sabes cómo vas a saber? Porque Jesús estará ahí bebiéndola contigo. Solo será completada con Cristo. Lo que estamos haciendo esta mañana es parcial. ¿Cómo participamos? Aquí está parte del cómo. Déjame darle 3 formas de participar. Primero, participamos con una confesión de pecado. Participamos con una confesión de pecado. Pablo dio esta instrucción. 1 Corintios 11, 27 al 30 dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. ¿Significa esto que Dios podría castigar al cristiano que toma la mesa del Señor de una manera indigna, o que podría castigar al incrédulo? Creo que en el contexto Pablo les está hablando al cristiano profesante, pero podría decirte esto, que todas las personas tengan miedo de tomar la mesa del Señor de una manera indigna. ¿Por qué es tan importante para Dios? ¿Por qué mataría a gente por tomar la cena del Señor en una forma indigna? Bueno, podemos imaginarlo muy fácil. La cena del Señor es la representación del día en que Dios el Padre vio a su único Hijo, su amado, morir una muerte cruel con sangre, y carne fue desgarrada, y gritos de agonía. Y si tú te atreves a tomar este símbolo, este símbolo de su muerte con algo menos que humildad, reverencia, obediencia y confesión de pecado, no será un buen augurio para ti. ¿Por qué? Porque en muchos sentidos, la mesa del Señor, sí, es una celebración, pero también es un servicio conmemorativo para Jesucristo. Es para recordar su muerte. ¿Y cómo te sentirías si un intruso interrumpiera el funeral de tu hijo unigénito? No te sentirías muy bien con él. Así que para el creyente, no pruebes a Dios celebrando los medios para el perdón de los pecados cuando todavía tienes amargura y resentimiento contra otro. Al que ha rechazado la salvación en Cristo, no tientes a Dios para que se canse de burlarse de la muerte de su Hijo. Hay una ambigüedad intencional. Todos debemos de tener terror de tomar la mesa del Señor y recibirla de una manera indigna. Hay una segunda forma en la que participamos, y esto es con la iglesia. Con la iglesia, tanto en las Escrituras como en la historia de la iglesia, está extremadamente claro que la Cena del Señor es un evento corporativo, un evento en el que participamos juntos. No hay una provisión específica en contra de tomar la mesa del Señor solos, pero eso frustraría uno de los propósitos, que es proclamar. No se puede proclamar nada cuando está solo. Cada uno de ustedes está proclamando que usted ha recibido el pago por el pecado hecho por Cristo en su nombre, y está recordando simbólicamente a todos los que lo rodean que Cristo está en usted y usted está en Cristo. Así que la mesa del Señor es algo en el que participamos juntos. Tercera forma de participar, con símbolos razonables. Con símbolos razonables. No sé si esto lo han
mantenido despierto en la noche, pero hay un gran debate si se debe usar o no vino real con contenido alcohólico para mantener la integridad de la mesa del Señor. Pero puedo decir que generalmente aquellos que tienen que usar vino real también usan un pan que nunca se usaba en la cena del Señor. Pero en muchos círculos cristianos, debido al problema de la embriaguez que la Biblia condena claramente, muchos comenzaron a considerar que todo el alcohol no era útil ni provechoso para el andar cristiano. Pero hay un problema. Antes de 1913, cuando los refrigeradores domésticos se volvieron más accesibles, el jugo de uva crudo fermentaba naturalmente. Algunas iglesias simplemente no comulgaban en las temporadas en las que las uvas no estaban disponibles para exprimir el jugo fresco. En 1869, un dentista perfeccionó un proceso de pasteurización de jugo en su cocina y comenzó a vender su vino sin fermentar a las iglesias que preferían un sustituto sin alcohol, y se llamó vino sin fermentar del Dr. Welch, ahora conocido como jugo de uva de Welch. Para nosotros una buena razón para usar jugo en lugar de vino, lo cual también está bien. Algunas iglesias te dan la opción. Dice, aquí está el vino con alcohol, aquí está el jugo de uva. Y pobres de los que se confunden y se vayan al lado equivocado. No, o sea, usamos jugo de uva no porque está prohibido, sino porque queremos obedecer al espíritu de estar conscientes de no hacer tropezar a alguien. Al hablar de la sensibilidad de la vida pasada incrédula que algunos creyentes tienen, Pablo nos exhortó en Romanos 14:21. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa alguna en que tu hermano tropiece. Tal vez algunos de ustedes han luchado con el beber demasiado en el pasado, y para ustedes la solución es abstenerse por completo, así que por su bien servimos jugo. Ahora, la preocupación es capturar el simbolismo de los elementos. De hecho, ser exactos es básicamente imposible, ya que en los días de Jesús el vino generalmente se diluía mucho y se usaba casi como unos saborizantes de agua para hacer que el agua no potable fuera potable. Entonces, no es lo que tenemos como ahora. Entonces, ¿significa esto que solo que podemos usar cualquier cosa? No. De alguna manera, a menos que se trate de una emergencia, parece que el uso del Dr. Pepper y los Pringles no se parece nada al original. Por lo tanto, participamos con símbolos razonables. Quiero terminar nuestro tiempo regresando a la idea principal de la mesa del Señor, Jesús como el Cordero de la Pascua. Pablo lo llamó en 1 Corintios 5:7, porque también fue sacrificado Cristo, nuestro Cordero de la Pascua. Unas verdades de esta que he escuchado. Encontré a un misionero hace unas décadas atrás, 4 misioneros, Stephen, Mary Lonetti y Derry y Kayla Palmer, llegaron a una pequeña isla remota en el este de Indonesia y conocieron una tribu primitiva llamada el pueblo de Talibó. Pasaron varios años aprendiendo el idioma y construyendo relaciones, viviendo en una situación casi prehistórica. Pero se enteraron que los Talibó tenían un tremendo miedo a la muerte. Tenían tanto miedo a la muerte que guardaban los huesos de sus muertos en sus casas, en estanterías construidas cerca del techo, con la esperanza de una futura resurrección. Y podías mirar a abuela ahí, a mi tía ahí está muerta ahí, mírala. En la esperanza de que algún día alguien les diga cómo revivirlos, con la esperanza de resucitarlos en un futuro. Pero solo tenían oscuras supersticiones. Así que después de aprender el idioma y pasar mucho tiempo ideando formas de explicar los conceptos teológicos en el idioma taliabo,
los misioneros comenzaron a prepararse para contar la historia de la Biblia. Comenzaron a preparar no solo lecciones, sino también murales artísticos para ilustrar cada historia. Y tenían la intención de comenzar con el principio en Génesis, porque el Taliabo no tenía ningún contexto con el cual simplemente escuchar acerca de Jesús. Así que los misioneros le dijeron a este dulce pueblo que tenían una gran historia que contarles, que resolvería su miedo a la muerte. La gente y ahí tendrían todas sus respuestas a la muerte. Y la gente estaba tan entusiasmada con esto que construyeron una sala de reuniones especiales, completamente abierta por un lado en el clima tropical, solo para los días de narraciones de historias. Y así los misioneros comenzaron a prepararse por meses. Y comenzaron en Génesis y explicaron que hay un Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Y los Taliabo están tan emocionados de conocer quién los creó. Ahora voy a saltar hasta el final de la historia solo para su información, pero quiero volver a una parte que nunca olvidaré mientras viva. El resultado fue que la gente llegó a la fe en Cristo. Se capacitó a los ancianos, se plantó una iglesia e incluso se escribieron cientos de himnos en su idioma. Pero quiero regresar. A medida que comenzaron a contar la historia de la Biblia, trabajando cronológicamente a través del Antiguo Testamento, enseñando conceptos claves sobre Dios, la humanidad, el pecado, la muerte, el juicio, la gracia y la misericordia de Dios, todo esto fue una preparación para enseñarles acerca de Cristo. Porque sin el Antiguo Testamento no tendrían un contexto con el cual entender el significado de que Dios se hiciera hombre para ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Pero cuando estaban a la mitad del Antiguo Testamento, después de haber enseñado recientemente la Pascua y el Cordero de la Pascua y el Éxodo, cuando enseñaron la Pascua, enseñaron que el Cordero de la Pascua era una sombra o precursor del verdadero Cordero de la Pascua, uno que vendría y que borraría los pecados de todos los que creyeran en él, un hombre que vendría de Dios, que él era el Creador. No le dijeron su nombre, simplemente le dijeron que era el Cordero por venir. Y que perdonaría los pecados de todos los que creyeran en él, y que él sería el camino a la vida eterna. No tenían contexto de quién era Jesús, simplemente que era el Cordero de Dios que habría de venir, conquistar la muerte y tomar los pecados de muchos. Y durante ese tiempo, uno de los ancianos de la tribu se enfermó y estuvo a punto de morir. Pero desde su lecho de muerte, proclamó: sé que viviré de nuevo, porque el Cordero de la Pascua fue sacrificado por mis pecados. Confío en el Cordero de la Pascua que ha de venir. Él no sabía su nombre, pero él había confiado en Cristo. Conocemos nosotros su nombre, y él mismo se ha proclamado a sí mismo, el Cordero de Dios, que ha sido inmolado por nuestros pecados, y recibimos la mesa del Señor para recordar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El reformador escocés John Knox estaba tan decidido a honrar al Señor en el culto público que escribió su propia liturgia y ordenó para el culto público. Y quiero cerrar nuestro tiempo con una oración de John Knox. Oremos. Nuestro Padre, nos presentamos en esta mesa tuya que Él ha dejado para ser usada como memoria de su muerte hasta su venida de nuevo, para declarar y testificar ante el mundo que solo por Él hemos recibido la libertad y la vida, que solo por Él nos reconocemos tus hijos y herederos, que solo por Él tenemos entrada al trono de tu gracia, que solo por Él somos poseídos en nuestro reino espiritual para comer y beber en tu mesa, con quien nuestros cuerpos serán levantados del polvo y serán colocados con Él en ese gozo sin fin, que tú, oh Padre de misericordia, has preparado para tus elegidos antes de que se pusiera la fundación del mundo. Y estas inestimables bendiciones las reconocemos y confesamos haber recibido de tu gratitud misericordiosa y gracia, por tu único y amado Hijo Jesucristo, por lo tanto, nosotros, tu congregación, movidos por el Espíritu Santo, te rendimos todas las gracias, gloria
y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Para guiar nuestros pensamientos en la mesa del Señor voy a compartir una oración puritana llamada la mesa del Señor. Y la oración empieza así. Dios de todo bien, te bendigo por los medios de la gracia. Enséñame a ver en ellos tus amorosos propósitos y la alegría y la fuerza de mi alma. Me has preparado un banquete y aunque no soy digno de sentarme como huésped, confío enteramente en los méritos de Jesús y me escondo debajo de su justicia. Cuando escucho tu tierna invitación y veo tu maravillosa gracia, no puedo dudar sino que debo venir a ti, enamorado. Cantemos y contemplemos la muerte del Señor juntos.